incremento el índice. Si el índice es igual a 100, es el valor para salir del bucle. En el caso de que llegue a 100 elementos el vector que estoy cargando. ¿Por qué 100? Porque acá hemos declarado un vector de 100, ¿sí? De 100 elementos. Incremento el índice para hacer la carga al siguiente elemento. Me dijo la profesora que esto ya lo vieron en teoría. Yo también les pasé este ejercicio y lo explicamos, digamos, la primera clase que tuvieron. Es que quiero saber si hay alguna duda sobre carga de vectores, por favor, para que lo podamos explicar. Si ustedes tuviesen que hacer una carga diferente a esta, sin contar las cantidades, lo único que tendrían que sacar sería esta línea, donde yo estoy poniendo el cursor, sacar esa línea y todo el resto seguir igual, ¿sí? Por ejemplo, sería un modelo de carga de vector, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar los elementos que ustedes quieran y finalizar, ya sea con un número o con un carácter, ¿sí? De tipo chat. Bien, pregunta por ustedes. ¿Está claro hasta ahí la carga del vector? Profe, una consulta. Diga. Si yo defino un vector, digamos, en vez de 100 pongo un valor más grande, ¿eso hace que ocupe más memoria el programa o cuál es la diferencia, digamos? No, vos al hacerlo lo podés definir de un millón de elementos también si vos querés. No hay ningún problema. ¿Sí? No es que va a ocupar más memoria o no. Vos estás definiendo el, el grandor que va a tener, o el tamaño, perdón, que va a tener ese vector. ¿Sí? Yo acá podría haber puesto 200, un millón. ¿Sí? Cuando ese vector se gestiona, yo puedo cargar los elementos en memoria. Obviamente que eso hace una reserva de mi vector en la memoria. Y por ahí cuando ustedes tengan algún ejercicio de memoria, digamos, perdón, de carga aleatoria, que también lo vamos a ver ahora, sí que yo ya les hice ver un ejercicio de eso, por ahí va a depender un poco de la capacidad de la computadora que ustedes tengan. Generalmente las computadoras ahora vienen con memorias bastante amplias, no hay problema. O sea, se va a generar una serie de números aleatorios, no tendría que tener problema. ¿Sí? Pero si vos pones un millón, por ejemplo, un vector de un millón y utilizas 10 elementos del vector, no pasa nada. Ahora, cuando yo los genero de manera aleatoria, que ya vamos a ver cómo se hace, eso, bueno, no va a depender mucho de la capacidad de tu máquina únicamente, ¿sí? Pero, digamos, podría influir cuando las máquinas en mi tiempo tenían 2 megas, por ejemplo, de memoria. No estamos hablando de gigas, ¿sí? Hoy en día tenemos memoria de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas. En mi tiempo, me acuerdo en la XT, que yo tuve mi primera máquina, les comento algo, mi memoria tenía 2 megas de RAM, ¿sí? Y un disco rígido de 40 megas. O sea que imagínense ustedes, y un micro que era, no recuerdo el micro en este momento, era un micro bastante chiquito. Y aún así se podría trabajar con vectores tranquilamente, en lenguaje C y todo lo demás. Estamos hablando de 100 elementos, 200 elementos, y me podría jugar hasta decir 500, 600, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente se lo trabajaba en consola, ¿sí? En consola, y también tenemos algún tipo de entorno como este, dependiendo del lenguaje. En ese momento nosotros veíamos Delphi, que no tenía un entorno de, digamos, visual así como este, tenía un entorno de consola. Clipper también tenía digamos, el, la particularidad que tenía que tenés que hacer todo en la consola, ¿sí? O sea, hacías el programa en un editor TXT, por ejemplo, en el bloc de notas, hacías la programación y ya tenías una sentencia en consola que lo compilabas. Entonces ahí se compilaba el programa, ya sea que vos cargabas vectores, en fin, lo que vos quieras. ¿Sí?
Eh, no sé si quedó claro hasta ahí el tema. Sí, sí, profe. Bueno, eh, bien. El resto, por favor, ¿alguna duda sobre la carga de vectores? No, profe. Bueno, vamos al segundo. Esto es fundamental que lo sepan, ¿sí? La carga del vector, cómo van a declarar un vector, el nombre del vector y el n del vector, ¿sí? Vamos ahora al promedio de notas, está acá, es la segunda función, prototipo. Acá tenemos el promedio de notas, que tiene como argumento un vector, ¿sí? De tipo entero y un argumento por referencia, cantidad ingresada. Localmente vamos a describir, más bien vamos a declarar una variable índice, una variable promedio y una variable suma. Esta promedio, bueno, va a recibir el promedio de qué? De todas las notas, ¿sí? Y en esta variable se van a sumar esas notas, ¿sí? Porque el promedio se saca, vendrá a ser el suma sobre la cantidad ingresada, ¿sí? De notas. Entonces son las variables locales, ¿sí? Cuando nosotros declaramos dentro de una función, lo que es típico de que se usa dentro de la función son variables locales, ¿sí? Lo que declaramos acá, todas estas funciones, todas estas variables, perdón, que están acá, son variables globales, ¿sí? En el MAE. Vuelvo a hacer la aclaración de eso, porque por ahí pueden tener alguna duda. Y acá pregunto, si el índice, el vector, es menor que la cantidad ingresada. Si se cumple eso, ¿sí? Si el índice es menor que la cantidad ingresada, por eso el índice lo pongo en 0, acá, entonces ponemos índice menor que la cantidad ingresada, voy acumulando o sumando, por eso dice más igual acá, ahí dice más igual, lo estoy marcando yo, ahí está diciendo que va acumulando, va sumando las notas que han sido cargadas en cada posición del vector, o sea, el nombre es vector y este es el índice del vector. Incremento el índice para que vaya avanzando en ese vector, entonces se van acumulando o van sumando en la variable suma, en este caso que se llama así, los valores de esas notas, ¿sí? Bien, el promedio va a ser igual a la suma dividido en la cantidad ingresada, ¿sí? Y esa cantidad ingresada, recuerden que la estamos contando acá, en la carga, acá, ¿sí? Vamos contando la cantidad ingresada, ¿sí? Entonces dividimos la suma en la cantidad ingresada. Retorno a promedio, ¿sí? Y de esa manera yo tendría el promedio de notas, ¿sí? En general, que han sido ingresadas en ese vector. Eh, bien, los escucho a ustedes ahora un ratito a ver si hay alguna duda sobre las funciones. Bueno, por lo visto, ninguna, por favor, que tenga duda, bueno, expresa su duda, por favor, ¿sí? Si todos quedan en silencio, yo supongo que está entendido y pasamos a la función siguiente. Notas superiores al promedio, que es la siguiente función. Tenemos un argumento por valor que es un vector, cantidad ingresada, que es por referencia, y promedio, que es por referencia, que es de tipo float. Los dos anteriores son de tipo entero. Índice y cantidad, variables locales de tipo entero, y la vamos a igualar a 0.
Y acá vamos a preguntar si el índice es menor que la cantidad ingresada. Entonces preguntamos acá, si el vector, si alguna posición de ese vector, digamos, es superior al promedio que nosotros hemos sacado acá, la función anterior, en esta que está acá. Ahí. Si me dice sí, lo voy contando. Sí, cantidad, para eso está la variable acá, cantidad. ¿Sí? Porque me está pidiendo acá las notas superiores al promedio, entonces voy contando. Incremento el índice para que avance en el vector, ¿sí? Vaya viendo las otras posiciones y los valores que tiene ese vector en esas posiciones, si son mayores al promedio, y voy contando las cantidades. Y luego retorno a cantidad. Este pedacito de código que ustedes tienen acá es un recorrido del vector, nuevamente, ¿sí? Se recorre el vector y se va buscando en las posiciones del vector aquellos valores que superan al promedio que hemos sacado en la función anterior. ¿Alguna duda de eso hasta ahí? No, profe. Bueno, veamos ahora la función de aprobados y de desaprobados. Acá básicamente tenemos un vector de tipo argumento por valor, este por referencia y por referencia, o sea, aprobados y desaprobados. También tenemos una variable local que es índice, que la vamos a igualar a 0, y preguntamos si el índice es menor que la cantidad ingresada. Vamos preguntando si en la posición del vector, en este caso es mayor o igual que 6, o sea, en las posiciones del vector, voy contando los aprobados, y por el lado del no, vamos contando los desaprobados. ¿Sí? Acá tenemos aprobados, desaprobados. ¿Sí? Las dos variables que están como argumento por referencia. Incremento el índice. Si yo no incrementara el índice acá, voy a quedar en la primera posición. Entonces, acá estoy haciendo un recorrido también del vector, eh, digamos con una condición que el índice sea menor que la cantidad ingresada, y voy preguntando si en cada posición de ese vector el valor ingresado en esa posición es mayor o igual que 6. Si es igual a 6, está aprobado. ¿Sí? Si es menor o no es igual a 6, voy contando los desaprobados. Incremento el índice para ir avanzando en dicho vector. Básicamente, acá, por ejemplo, digamos, contando las cantidades, es muy similar a esta acá. Fíjense que es un while, es un while. Nada más que, bueno, la condición del if cambia. ¿Sí? Acá ponemos un 6 y acá ponemos la variable promedio que ya habíamos sacado en otras funciones. ¿Sí? Entonces, lo que es el recorrido de un vector, si les pide algún tipo de condición, digamos, como en el problema este, es cajón que tienen que hacerlo con un while. ¿Sí? Ahora, si únicamente tienen que recorrer el vector, ¿sí? Sin ningún tipo de condición, bueno, seguramente van a utilizar un for. ¿Sí? Depende del problema que tengan que resolver. Eh, ¿Alguna duda hasta acá sobre esto, sobre los aprobados y los desaprobados? Por mi parte, no, profe. No, profe, de momento no. No, profe. Bien. Bueno, vamos a ver el menú nuevamente, ¿sí? Que yo les había explicado ya la semana pasada, que era cuando recién estábamos entrando acá en el tema de vectores. Ahora pasamos a función, fíjense acá, chicos. Pasamos a esta función que está acá arriba, que es el prototipo, esta que está acá que acabo de marcar, que dice in menú principal,
es esta. Esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente es esto que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Lo único que acá localmente yo declaro una función OPC que es de tipo entera, que tiene un valor 0, ¿sí? Acá lo que hacemos es varios printf haciendo un pequeño menú, como ustedes ven ahí, y poniéndole opción 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y acá un print que dice seleccione una opción. Cuando yo presione, digamos, una tecla, digamos, una vez que compilemos esto, lo primero que nos va a aparecer va a ser este menú. Entonces yo presiono 1, acá, el scan que está acá toma el valor número 1, que es de tipo entero, ¿sí? Retorno OPC, pero ¿qué es lo que hace acá? Automáticamente cuando yo marco el número 1, lo toma esta tecla, retorno OPC, y acá, fíjense en la parte superior, yo digo opción, que es una variable de tipo global, acá declarada, que tome el valor que ha tomado el menú principal, o sea, en este caso el valor número 1, ¿sí? Entonces OPC, perdón, el menú principal tomó el valor número 1, se lo asigno a opción, ¿sí? Esa opción al tener el número 1, acá tenemos eh, una función switch que tiene case adentro, o sea, para que yo pueda seleccionar cada numerito que he presionado. Como el menú principal tomó el valor número 1, que nosotros habíamos elegido abajo, se lo asigno PC y pregunto, esta variable dentro de los case que están acá, me dice, ¿tiene el valor 1? Sí, me lo manda acá. Entonces acá me dice cargar vector, que es la función. Notas, cantidad, y hago un salto, break. ¿Para qué? Para poder salir de esa carga del vector una vez que lo haya cargado, hago un break, y vuelvo nuevamente, una vez que cargo, el que llamo a la función, cargo todo mi vector, sí, ya lo vamos a correr al programita para que lo vean, cargo mi vector, aprieto -1, que habíamos puesto esa condición para salir, sale y hace un break acá. Ese break, ¿qué es lo que me hace? Vuelve acá, hace un salto y me muestra nuevamente este menú que está acá, ¿sí? Que yo estoy marcando acá en un menú. Cuando presione el número 2, por ejemplo, OPC va a tomar el valor 2, retorna OPC, vamos arriba. ¿Qué valor tomó mi menú principal? El número 2. Le asigno a opción el número 2. Entra acá y dice, con la función switch, ¿qué valor tiene el case? El número 2. Y me llama a la función que dice promedio. Bueno, igual promedio notas cantidad. De esa manera se la llama a la función, ¿sí? Que es la variable que ustedes tienen acá. Promedio, variable global. Promedio, y la llamo a la función, ¿sí? Y ahí entraré internamente la función que nosotros habíamos visto, que se llamaba promedio de notas, ¿sí? Y así va funcionando este menú, ¿sí? Digamos, desde una función que yo le puse en este caso, acá abajo, menú principal, ¿sí? Va tomando los distintos valores enteros que ustedes presionan acá. A su vez, recuerden que tome el valor que he presionado por teclado, retorno PC, entonces vamos arriba y nos dice acá, ¿qué valor tiene el menú principal? El 1, como habíamos dicho. Tomo PC, la función me dice, ¿qué valor tiene la opción? El número 1 lo manda al que es 1, que está acá. Y de ahí la llama la función. Para recordar un poco. Pregunto ahora para ustedes si el procedimiento que acabamos de explicar con el tema de menú está claro. Si hay alguna duda, por favor, me dicen, profe, tengo duda, y lo volvemos a explicar de nuevo, ¿sí? Porque en algún momento le van a pedir esto, que armen un menú. Si usted lo puede armar en el trabajo práctico,
mejor. Aunque no lo pidan, háganlo para que practiquen, ¿sí? Porque ya estaría acá hecho, digamos, para que ustedes lo vean, lo trabajen y puedan ir viendo. Después vamos a ir, a medida que avancemos un poco más adelante, vamos a tratar de diseñar un menú un poquito más, un poquito mejor que este, ¿sí? Ya les voy a pasar yo algo más para que puedan verlo ustedes. Bueno, la pregunta es si hay alguna duda hasta acá, por favor, sobre el menú, cómo lo van a trabajar. Los escucho. ¿Se podría, en vez de escribir el número 1 directamente, que al apretar la tecla 1 se escoja la opción? A ver de nuevo, por favor. Yo quería saber si en vez de escribir la tecla 1 ahí en el menú, se podría Ah, que directamente, cuando apretemos la tecla 1, ya se escoja la opción. Claro, sería como sin tener que presionar Enter. mm, ahora, ahora mira, vamos acá, para que lo vean. Compilemos y ejecutemos, ¿sí? Ustedes me dicen tomar así, pack, enter, hook, y recién entro acá la carga del vector. Eso, esa es Claro, sí, la consulta. sí, pero sin Sí, presionar en Enter. sí se lo podría hacer, lo tenemos que trabajar de una manera diferente al menú, porque ahí, digamos, en este caso, el menú vos lo tenés, presionas la tecla y el scan está esperando la entrada, ¿sí? Dentro de C tenés, a ver, si no mal recuerdo en este momento, al poco me acuerdo, pero sí se lo puede hacer. Hay algunas funciones que sí me van a permitir que apenas yo presione el número 1, automáticamente salte y entre acá a la carga, ¿sí? Yo voy a tratar de diseñárselos para la próxima clase, a eso, ¿sí? Y ahí se los voy a dejar hecho para que lo puedan ver, ¿sí? Pero de poder sí se puede, ¿sí? Sin presionar eh, la tecla Enter, ¿sí? Si no recuerdo mal, creo que sí se puede. No recuerdo muy bien la función en este momento, por eso no se les digo, o si no, habría que hacer un procedimiento, digamos, con algunas código, digamos, hacer un código para que simule, digamos, de alguna manera la entrada del Enter, ¿sí? Para que yo pueda hacer la carga. Eh, Supongamos que carguemos acá nuestro vector. Ponemos -1, salimos y ahí nos muestra el vector de nuevo, ¿sí? Y acá, como decía su compañero, yo presionando el 2 directamente, sin dar enter, tú que entre. Supongamos que veamos el promedio de notas, ¿sí? Ya me dice el promedio de notas es de 41 sobre un total de 6. Las notas superiores, que será el número 3, enter. El total de notas superiores al promedio es 2. El número 4, enter. Me dice el total de aprobados son 6, el total de aplazados 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos ingresado valores muy altos, ¿sí? O sea, realmente yo ahí no ingresé nota, ingresé valores 34, 54, ¿sí? Para que lo vean únicamente ahora. Ya vamos a ingresar valores normales ahora, ¿sí? Y acá, número 5, ¿sí? Dando un enter, tac, sale del programa. Lo hagamos con notas reales. Vamos al primero, vamos a ingresar 7, 6, 4, 4, menos 4, una nota muy baja, 4, vamos por un 8. Dígame algunos números, por favor, notas
de alumnos. Tres. O 3. Mucho otro más. 10. 10. Muy bien. Otro más. 9. 9. ¿Alguien más quiere decir más notas? 4. 4. 9. 9 de nuevo. 6. 1. El 2 nos falta todavía. ¿Cómo? El 2. El 2. Bien. Bien. 1. Enter. Y salimos. Veamos el promedio de notas. 2. Es de 5,75 sobre un total de 12 notas. Vamos a ver el número 3. Notas superiores al promedio. 7. Vamos a ver los aprobados. Total de aprobados 7. Total de aplazados 5. Y número 5. Salimos en verde. Bien. Chicos, les consulto, ¿sí? Y las chicas también, que están conectadas. Alumnos y alumnas. Acá, ¿alguna duda sobre este problema que acabamos de hacer? Hasta acá. Bueno, la consulta que me hizo su compañero, que ya me comprometo ya hasta el lunes que viene, a armarle ahí, hacerle un codito o algo sobre el menú para que lo puedan ver también a esa parte. Una consulta. Después me dicen lo mismo si tienen alguna duda. ¿Alguno de los que están en clase comenzó a hacer ya el trabajo práctico de vectores? ¿Lo comenzaron a ver, digamos, algunos problemitas? ¿Comenzaron a plantearlo? Yo todavía no, profe, no tuve tiempo, pero en estos días pienso comenzar a hacer. Bien. El resto, por favor. Por mi parte, no, todavía no. Todavía no. Bueno. El resto, digamos, si no me contestas, voy a suponer que están iguales, digamos, compañeros. O alguno planteó algo ya, comenzó a ver algo. Bueno. Bueno. Esperemos que en esta semanita que viene, ¿sí? En esta semana, digamos, en el transcurso de esta semana, puedan eh, comenzar, ¿no? Ya con el trabajo práctico. Bien, vamos ahora a este ejemplo. Yo se los pasé, pero se los voy a volver a pasar ahora, ¿sí? Para que lo tengan. Este ejercicio es uno de los ejercicios que ustedes tienen en el trabajo práctico, ¿sí? La única diferencia es que le pide sin menú, ¿sí? Pero acá ya tienen hecho el menú. Bueno, me gustaría a mí de manera particular que si en el problema que ustedes tienen no les pide menú, que traten de hacerlo, ¿sí? Ustedes hagan las funciones, hagan los prototipos de las funciones, llamen a las funciones, ¿sí? Y se armen un pequeño menú. Más o menos acá ya lo tienen armado, ¿sí? Es la cuestión que lo modifiquen. Pero fuera que lo puedan modificar a esto que le estoy haciendo ver ahora, sería bueno que lo
lo entiendan bien. En este momento, me pregunté, hasta ahora está bien, pero antes de hacer el siguiente ejercicio, vengo a consultar si es que alguien tiene algo. Por favor, hable ahora y lo vamos a explicar exactamente. Hacemos lo siguiente. El ejercicio siguiente, eh, bueno, vamos a trabajar con otras cosas. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio es suma de vectores. También lo vimos la clase pasada, pero yo había preguntado si alguno tiene dudas sobre vectores paralelos. Los vectores paralelos, ¿sí? Vamos a ver de manera sencilla el mismo índice, ¿sí? Son aquellos que si yo pongo, supongamos que me suma acá elementos, que vamos a ver cómo se suma, ingresando el nombre de una persona, ingresando la edad, por ejemplo, ingresando el cargo que tiene dentro de una empresa. Entonces, los vectores paralelos son aquellos que van a el mismo vector, por ejemplo, el nombre, y en la posición 0 del otro vector el cargo. Y así puede ser uno. Si alguien más tiene algo para sumar a lo que es vectores paralelos, si quedó alguna duda en la teoría, planteo, así lo podamos hablar y queda cerrada el hecho. Disculpe, profe. No se le entendió. Diga. Estaba muy entrecortado. Muy entrecortado. Bueno, ahí me está escuchando. Se sigue escuchando muy cortado. Por favor, muy cortado. ¿Y ahí cómo me escuchan? ¿Mejor? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno. Lo que yo había dicho sobre vectores paralelos era más o menos algo resumiendo muchísimo. Podemos decir que los vectores que comparten. Por ejemplo, si yo en este caso, el doctor A me pide que ingrese el nombre de la persona, el doctor Y me pide que ingrese el nombre de la persona. Entonces, quiere decir que yo en la posición 0, el vector X, puede ingresar el nombre de la persona y en Profe, la se le posición sigue trabando. hola. Profe, se le sigue trabando. Bien, a ver, aguarda un segundito. Ahí como Igual, mejor profe, o no. Igual, se se escucha sigue igual cortado. entrecortando. Igual, parece que es mi ancho de banda entonces. Vamos a ver. A la imagen sigue viendo bien, ¿no? La imagen sí. Bien, perfecto. Ahí me están escuchando mejor o no. Igual. Igual. Guarda un
Ahí, ¿cómo me escuchan? Hola, Se corta un Creo que poco todavía. igual. ¿se corta un poco mejor, digamos, el audio o peor que Igual se sigue Igual, entrecortando, igual, profe. sí. Bien, a ver, aguárdame un segundito. Vamos a tratar de hacer algo acá. Footer, me aguardan un segundo. Bien, a ver ahí cómo me toma. Esperemos que un poco mejor. Hola. Ahora se le entiende, profe, por lo menos. Bueno, entonces por las dudas del ancho de banda no se esté cortando. Aquí acabo de hacer desconectar algunas cosas. Y ahí estamos mejor. Habíamos hecho una definición muy cortita de lo que son vectores paralelos. Vectores paralelos, por ejemplo, son aquellos que van a partir del mismo índice, ¿sí? Y por un lado, por ejemplo, yo tengo dos vectores, un vector X y un vector Y, son los vectores X, ¿sí? El vector X a mí me piden que ingrese el nombre y el apellido de la persona. Y el vector Y me pide que ingrese el cargo. O sea que en los vectores paralelos, en concreto, digamos, lo que va a hacer es el vector X, yo voy a ingresar, Profe, y en el vector Y, yo voy a ingresar el cargo. Sí, se escucha muy entrecortado. hola, sí, Cuando estaba explicando se empieza a muy, entrecortar muy, y muy, muy entrecortado, muy. mucho. Bien, ¿es ruido de fondo o se entrecorta la voz? Díganme, por Se favor. le escucha la voz como robótica y entrecortada. Claro, es como que se corta el internet por ahí, más o menos. Se corta el internet. Bien, Debería probar reinicia el modem, bueno, profe, un porque segundito, no. por favor. Sí, no, lo que pasa es que tengo unas hijas también que están en clase ahora, están en clase de la facultad, mismo que están, ¿sí? Entonces, bueno, desconecté algunas cosas de casa y hice algunas operaciones aquí por otro lado, pero no sé si ahí me están o no. Si no, deje de compartir pantalla, profe, así lo escuchamos. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Ahí me escucha mejor? A ver, ¿Cómo me escuchan? ahora mejor creo. Bueno, a ver. Habíamos hablado sobre vectores paralelos. Voy a dar una definición muy sencilla, ¿sí? O sea, cortita. Los vectores paralelos, ¿sí? Van a ser aquellos que van a compartir el mismo índice. Por ejemplo, si yo tengo un vector X y un vector Y, ¿sí? En el vector X me piden ingresar el nombre y apellido de la persona y en el vector Y me piden ingresar el cargo. O sea, en la teoría y en la práctica se cargaría en la posición 0 del vector X el apellido y el nombre de la persona. Y en la posición Y, perdón, en la posición 0 del vector Y se cargaría el cargo de la persona. O sea que va uno a uno. ¿Sí? O sea, en la posición 0, mientras tanto, el vector, en un vector, otro dato que me están pidiendo. ¿Sí?
resumiendo un poquito, eso es lo que serían vectores paralelos, ¿sí? El ejemplo que nosotros vamos a ver ahora, que ya voy a compartir, ¿me escuchan bien? ¿Está ahí? Lo, terminó de decir mientras que estuvo diciendo lo que la definición no se le escuchó al terminar, sí. Uy, uy, uy. Vamos de nuevo a ver. Yo el ejemplo que les vamos a ver ahora, ¿sí? Es sobre suma de vectores, ¿sí? Un vector A y un vector B, y en el cual vamos a tener un vector C que tiene el mismo tamaño los tres, ¿sí? O sea, un tamaño 10, por ejemplo, por decir algo. ¿Me escuchan bien hasta ahí? Sí, Bien. Los Entonces, tres cuando del mismo hablamos de tamaño. vectores paralelos, los tres del mismo tamaño, exactamente. Vamos a hacer una suma de vectores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vectores paralelos, ¿qué quiere decir? Que van a compartir el mismo índice y nosotros vamos a ir, en este caso, sumando la posición número 0 del vector A con la posición número 0 del vector B. Y así sucesivamente, y guardándola en la posición 0 del vector C, por ejemplo, ¿sí? Eso será un vector paralelo. Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, si yo tengo dos vectores X e Y, donde el primer vector X me pide guardar el nombre y apellido de una persona en la posición 0, y en el vector número Y me pide guardar en la posición 0 el cargo de la persona, por ejemplo, que trabaja en esa empresa, ¿sí? Esos son vectores paralelos, o sea que en la posición 0 de uno se va a cargar un dato y en la posición 0 del otro vector se va a cargar otro dato correspondiente, según lo que yo necesite, ¿sí? Eso sería una idea cortita, que es lo que son vectores paralelos, ¿sí? ¿Me escuchan todos ahí? Sí, profe. O sea que el Bien, bueno, índice es lo que vincula a más de un vector. exactamente. En este caso van a compartir el mismo índice. Nosotros lo vamos a ver ahora en el ejemplo de suma que vamos a ver ahora, ¿sí? De suma de dos vectores y vamos a guardar ese resultado en un vector número 5. Eso hablando ya en la parte práctica, digamos, ya yendo a la parte práctica, ¿sí? Bueno, yo ahí les voy a compartir ahora la pantalla, nuevamente, espero que me puedan escuchar bien. Yo tal vez comparta la pantalla de la aplicación, a ver, únicamente a ver si ocupa menos. Compartir. Miren ahora la pantalla del dev. Todavía no se ve. Hola, todavía no. Parece que está todo medio lento hoy día. Todo medio lento, internet, algunas cosas. ¿La pueden ver o no? Todavía. Todavía no, profe. No, profe, no se ve. Todavía no, bueno. Ahí voy a compartir toda la pantalla entonces. Vamos de nuevo. Ahí la pueden ver. Todavía no. no se le ve, profe. Aparece la imagen en un monitor. Lo que tiene que hacer, profe, es salir de la videoconferencia y volver a entrar para que le podamos ver la pantalla de nuevo. A ver, yo voy a salir un segundito. Denme 3 minutos, por favor. ¿Sí? Ahí ya salgo. Vamos a ver cómo mejor.
Hola, ¿ahí me escuchan bien todos? Sí, profe. Bien, bueno, vamos ahora a compartir. Lo que pasa es que estaba usando Chrome, ¿sí? Entré por Firefox, ahora tal vez esté un poco mejor. Vamos a ver, pantalla completa. Bien, ahí lo pueden ver. Sí, profe. Bien, perfecto. Ahí me escuchan mejor también. Sí, sí, se Hola. escucha mejor. Bueno, perfecto. Bien. Vamos acá al problemita. Leer dos vectores A y B de dimensiones 10 cada uno. Generar un tercer vector donde cada elemento del vector C será la suma de los elementos de los vectores A y B. Acá tenemos prototipo de carga, vector A, vector B, generar el vector C y mostrar vectores. Acá tenemos tres vectores declarados como globales, ¿sí? O sea, son vector de tipo entero, pero están declarados como variables globales. Acá tenemos la carga del vector A, la carga del vector C, el generador del vector C, ¿sí? Y el mostrar vectores. Y retorno directamente a C. La carga del vector A, B y C prácticamente la misma, pero acá vamos a ver la carga del vector A. Tenemos una variable local que es índice, una variable local que se llama valor, de tipo entero ambas. Y acá preguntamos si el índice es menor que 10, porque el tamaño que hemos declarado en el vector acá es 10, ¿sí? Mientras se cumple esa condición, le pido que ingrese un número, ¿sí? Ingrese el valor, y ese valor le voy a asignar al vector, ¿sí? Fíjense que acá dice vector y es de tipo índice, ¿sí? O sea, el índice, perdón, la variable del índice se llama índice en este caso, valga la redundancia. Y acá incremento el índice del vector, o sea que ese vector se va a ir cargando, ¿sí? El vector B es exactamente igual. Y acá cuando generamos el, el vector C, ¿sí? En este caso, tenemos una variable local que es de tipo entero, es índice, se llama la variable, la vamos a inicializar en 0. Mientras el índice sea menor que 10, ¿qué es lo que se hace? En el vector, fíjense que los tres comparten la misma variable, en este caso se llama índice, que es de tipo entero, ¿sí? Tenemos el vector C, el vector A, que se va a sumar con el vector B, y vamos a guardarlo en el vector C, y vamos incrementando los índices, ¿sí? De esa manera vamos generando, ¿sí? Un tercer, digamos, la suma de vectores, vamos a generar un tercer vector que es C, y vamos sumando posición 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y así sucesivamente hasta llegar a la posición número 9, ¿sí? Que sería la 10, comenzando en el 0. En el mostrar vector era lo que yo les hacía ver la clase pasada, ¿sí? Donde acá los vectores iban a salir de manera uno a la par de otro, digamos, y la suma de ellos, ¿sí? O sea, de manera encolumnados, ¿sí? De la posición 0 a la 9, y cada uno de los vectores identificado con su nombre y la posición y la suma a cuánto era igual cada uno. ¿Sí? Que eso se los había hecho ver la semana pasada, ¿sí? De esta manera se puede trabajar con los vectores, ya sea cambiando el signo que está acá, ya sea restando ambos valores o multiplicando, y así con las operaciones de los elementos de las posiciones de cada vector. Eh, ¿Dudas hasta acá sobre esto? No sé si me están escuchando bien todos.
Sí, profe, ninguna. Bien, lo que sería interesante es que ustedes traten de acá de hacer, yo hice cargar vector, generar vector, ¿sí? Lo que sería bueno es que ustedes hagan una sola carga de vector y a esto ya lo trabajen como un menucito, como un menú, que diga cargar vector, llamen a la función cargar vector y que carguen ambos vectores. Y luego que llamen a la función generar vector, que sería esta, ¿sí? Y que lo sumen, ¿sí? Eso queda como tarea para ustedes. Yo el lunes que viene o durante la semana me gustaría que si no lo pueden sacar de la manera que le estoy pidiendo yo, que me manden las consultas para que yo les pueda ir dando algunos datos sobre el código. Bueno, el que lo logre sacar, lo mismo, me lo manda para ver si tiene alguna duda o algo, ¿sí? Pero acá estamos en presencia de vectores paralelos, ¿sí? En una suma de vectores. Lo vamos a hacer correr a al programita, para que lo vean. Bien, ahí me dice, fíjense, ingrese un número entero al vector A. Ahí fíjense, A posición C. Entonces, vamos a ingresar. 4, 5, 7, 34, 45, 67, 6, 78, 89, 0. Y ahí me pide, fíjense, dice, ingrese un número vector B, posición 0. ¿Sí? Ahí estamos comenzando con el vector B. 7, 8, 6, 5, menos 1, menos 3 vamos a parar. 78, 45, 10, 12, 34, 43. Y ahí ya hemos terminado con el vector B. Enter. Y fíjense ahí, me muestra posición de 0 hacia el costado izquierdo. Fíjense, 0 al 9 me muestra todo el vector A, el vector B y el resultado. O sea, acá tenemos 7. 7, 4 más 7 es 11. 6 más 8, 14. Fíjense ahí en la posición número 1, 1. En la posición 2 del vector A, del vector B tenemos un 7 y un 6, que es igual a 13. Luego tenemos en la posición número 3 un 34 y un 5, es igual a 39. En la posición número 4 un 45 y un menos 3, es igual a 42. ¿Sí? 67 y 78 son 145. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Por qué me interesaba mostrarles así? La clase pasada realmente no tuvimos tiempo de conversar mucho. Estábamos en el tema de la teoría. Ahí, ¿sí? Con lo que yo les dije que los vectores paralelos comparten el mismo índice y van sumando. En este caso suman, como también puedo ingresar, por ejemplo, cadenas de caracteres. Como yo les decía en el ejemplo anterior, en el ejemplo X, en el vector X e Y, que es donde yo en el vector X ingreso el nombre y apellido de la persona, y en el vector Y ingreso el cargo de la persona, por ejemplo. ¿Sí? En este caso estamos haciendo una suma. Posición 0 se suma el 4, estamos hablando del vector A, y en la posición 0 del vector B hay un elemento que es el número 7. Entonces yo lo estoy sumando en el procedimiento de generar vector C. Entonces tengo 4 más 7, 11. ¿Sí? Y así es la manera que van a trabajar ustedes digamos, tienen algunos ejercicios en el trabajo práctico también de vectores paralelos. ¿Sí? Yo salgo de acá, ¿sí? Y volvemos al código. Acá también, fíjense, la librería, tenemos la stdio, la stlib y la match. ¿Sí? Está incluida ya la match. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá, por favor, sobre el tema este de vectores paralelos?
No, profe, Bien, ¿me están escuchando bien todos ahora? ¿Un poco mejor? Sí, se profe. lo escucha mejor. Perfecto. Bueno, Una bien, consulta. diga. En el caso de la carga de los vectores, cuando cargamos el vector primero el A y después, ¿se podría cargar dos vectores al mismo tiempo, por así decirlo? Primero pedir el índice 1 del vector A y después del B, y así, uno detrás de otro. No para este caso en especial, pero para otro tipo de código que necesitemos, en la carga de un nombre, apellido y DNIs por separado, por ejemplo. En el ejemplo que yo te daba, justamente se los nombré al ejemplo, con los vectores X e Y, ¿te acuerdas que te estaba diciendo hace un momento? Donde se pone el apellido y nombre de la persona y el cargo, ¿sí? ¿Recuerdas eso? Sí. Eh, Donde, de hacer, sí se lo puede hacer, ¿sí? Pero tendrás que trabajar un poquito con el código. Si vos te animas a hacerlo, por favor, durante la semana, empezá a hacer una carga así de la manera, justamente yo le tiré la idea para, y bueno, justo está bueno que lo hayas dicho. Esperaba que alguno lo diga. Trata de trabajar sobre ese código, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo podré hacer toda una carga de, realmente, si vamos a la vida real, si yo necesito cargar en una empresa los nombres de una persona y el cargo, debería ingresar el nombre de la persona y el cargo, tal cual como estás diciendo vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el usuario sería mucho más fácil, ¿sí? Porque no es posible que yo diga, bueno, voy a cargar n empleados en ese vector y después tenga que estar cargando los cargos de cada uno, medio que no queda muy bien. Entonces, para el usuario que va a manejar esa computadora o esa pequeña carga, digamos, que ustedes están generando, eh, sería bueno que lo carguen. Primero el nombre y apellido, y luego carguen el cargo de la persona. Y así se vayan cargando los vectores en las posiciones correspondientes, ¿sí? claro, porque no Entonces, ¿cómo? sí, porque no Hola. sería práctico cargar cada vector por Seguro, separado. seguro que sí. En este ejemplo, digamos, estamos viendo suma de vectores, o sea, es una suma donde yo ingreso todos los números en un vector, todos los números en el otro, y yo sé que se van a sumar uno a uno, ¿correcto? La idea es que ustedes entiendan qué es lo que son vectores paralelos, ¿tá? Pero yo los invito a que comiencen a hacer un código así similar, que a este ejercicio lo hagan con menú y que pongan, por ejemplo, carga, igual que como hicimos acá, y que traten de trabajar, van a tener que trabajar un poquito con el código únicamente, ¿sí? Pero sí lo van a poder hacer seguramente, ¿sí? Es que, bueno, yo voy a esperar las consultas o el código, digamos, base que armen ustedes para irles haciendo eh, las correcciones. Es que buena la inquietud tuya, ¿sí? Y la idea era justamente decirle el ejemplo de la persona y el cargo para que surja algo, digamos, de eso, ¿sí? Del ejemplo que les di. Eh, Bien, ¿alguna otra consulta sobre eso? No de mi parte, profe. No, profe. Bueno, yo espero el código esta semana de las cosas que les voy pidiendo, ¿no? Fuera del trabajo práctico que tienen que hacer, las consultas que van haciendo ahora, por favor, durante esta semana, me interesaría recibir un código o algo como para irles haciendo las correcciones para que puedan ir avanzando, ¿sí? Sobre el tema de vectores, que son propuestas muy buenas, bastante buenas las que están haciendo. Bueno, vamos al ejemplo número 3. Cargar vector, buscar y buscar repetidos. Bueno, en este ejemplo, lo que me está pidiendo es que se ingresen un conjunto de números enteros y se almacenen en un vector. Se pide buscar si un número X se encuentra en el vector, mostrar un mensaje indicando en qué posición se encuentra, en caso de no ser encontrado, mostrar un mensaje aleatorio,
y los mensajes se deben mostrar en la función main. Y determinar cuántas veces se repite un número X en el vector, ¿sí? Bueno, la carga del vector no vamos a entrar de nuevo en la carga, porque la carga, fíjense acá, es exactamente igual como la vimos anteriormente, ¿sí? La única diferencia acá es que para terminar ponemos menos 99, ¿sí? O sea, preguntamos si el índice es menor que 100, que es el vector que hemos declarado acá, vector 100, ¿sí? Y luego el resto de la carga es muy similar a lo que ya hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿sí? Entonces tenemos una variable local índice, un valor, que es lo que se va a cargar, ¿sí? Pregunto si el índice es menor que 100, ingreso el valor, si el valor es distinto de menos 99, asigno el valor que he ingresado por teclado al vector, ¿sí? Por el lado del no, si el índice es igual a 100, sale del bucle, y acá incremento el índice, ¿sí? O sea, es exactamente igual que la otra carga, que les hice ver en los ejemplos anteriores. No vamos a hacer mucho hincapié en eso dado el tiempo, ¿sí? Yo no tengo problema en quedarme eh, un ratito más, digamos, después de las 8:30. Lo que sí quiero hacerles ver es la búsqueda de ese elemento dentro del vector, cuando nosotros buscamos un elemento en el vector, ¿sí? Esta función, que es de tipo entero, tiene un argumento por valor, que es un vector, y un argumento por referencia, que en este caso la variable es de tipo entero y se llama valor X, ¿sí? Y la cabecera de esa función está declarada acá. Al principio dice prototipo de funciones, y acá está, ¿sí? Que es la segunda después de la carga. Entonces hagamos hincapié ahí cómo buscamos un elemento valor dentro de un vector. Vamos a tener una variable local de tipo entera, que es índice, valor y encontrado, ¿sí? Las cuales son enteras, y índice eh, la voy a inicializar en 0, a valor también en 0, y encontrado le asigno el valor menos 99, que es para poder salir. Acá pregunto si el índice es menor que 100, y pregunto si el valor X, ¿sí?, es igual a alguno que está en la posición del vector, al vector, y en este caso entre corchetes ponemos índice. Si en el vector es encontrado ese valor, lo asigno a la variable encontrado. Doy un salto, y acá voy a incrementar mi índice, ¿sí? Y retorno a encontrado. Eso será la función buscar, pero fíjense acá, que en mi menú, vamos a dejar un poquito la función, trabajemos acá. En el menú, digo buscar un valor determinado, ¿sí? Ustedes ya les expliqué el funcionamiento del menú, es exactamente igual que vimos en los ejemplos anteriores. Pero si yo presiono 2, ¿dónde voy a mostrar los mensajes que me dijeron? Los voy a mostrar en el menú main, acá en el case. Le dice, ingrese el valor, yo lo voy a ingresar al valor, la llamo a la función, que es en este caso una variable encontrado, que es del mismo tipo de la función. Si encontrado, pregunto acá, y me dice el valor se encuentra en el vector, y pongo encontrado. Y por el lado del no, pongo el valor no se encuentra en el vector, y muestro la otra variable. O sea que acá, en mi main, digamos, acá, voy a mostrar los mensajes. Mientras tanto que la función que está acá, de búsqueda, lo único que hace es encontrar ese valor, y luego voy a pasarlo por argumento, ¿sí?, al menú, acá arriba, para poder mostrar. Luego me pregunta si hay repetidos, ¿sí? Acá tenemos variables locales, que es índice y cantidad. Pregunto nuevamente si el índice es menor que 100. Y acá pregunto en el if si el valor, en este caso la variable valor X, es igual
algún elemento que está cargado en mi vector. Si es así, voy contando cantidad, voy contando, incremento el índice, ¿sí? Y retorno a cantidad. Veamos acá en el menú, cantidad de repetidos, es el número 3, ¿sí? Vamos al case 3, y acá lo que me está pidiendo en primera instancia, en el case 3, ingrese el valor a buscar. Acá va a leer la variable entero, que es la que yo voy a ingresar por teclado, la llamo a la función, que está acá, la que acabamos de ver, y acá pongo el valor se encuentra repetido, cantidad de repetidos, o el valor no se encuentra repetido, y muestro la otra variable. Y luego tenemos el valor, bueno, el case 4, que es para salir. Y acá responde al número 4. Si se presiona 4, toma el OPC el valor 4, nos vamos al case 4 y de ahí sale. Profe, Diga. disculpe, ahora tengo que rendir, bueno, tenemos que rendir varios chicos una defensa de un trabajo práctico de sistema de organizaciones. Quería saber si me podría poner la asistencia porque justo a esta hora empieza. Sí, Igual yo en ya condiciones. los desocupo, ¿sí? Y cualquier cosa durante esta semana, ¿sí? Me van, a ver, yo ya les voy a mandar estos ejemplos ahora por Bueno, WhatsApp. profe, muchas ¿sí? gracias. Ya voy a les quito el compartir pantalla, ¿sí? O a veces me deja la máquina porque está medio rebelde hoy día, no sé por qué. Bueno, veamos acá. Jiménez está presente. Jiménez. Jiménez presente. Solorzano presente. Barrio Nuevo presente. Disculpe, profe. Yo Sí, me voy diga. desconectando para poder rendir. Si puede Sí, considerar por favor, presencia. Romo, ya te pongo presente, ¿sí? No hay problema. Muchas gracias. Rojas también. Rojas presente. también, profe. Me desconecto por lo mismo. Sí, por favor. Gracias, profe. Sofi Delgado, Chao. también ya le pongo la asistencia, ¿sí? Si necesita rendir. Matías Salas también ya tiene la asistencia. Si solicita rendir la otra materia, ya se puede desconectar, ya tiene presente. Bueno, profe, gracias. Miranda también, Miranda Helio, ¿sí? Ya lo estoy desocupando. Miranda Helio ya dijimos. Ezequiel Gutiérrez también, por favor, si tiene que rendir, ya se puede desconectar, ¿sí? Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Luego, noches, que profe, anden buenas bien. noches. Y Cáceres también ya tiene la asistencia, ¿sí? Gracias, profesor. Cáceres David. Sí, Profe, Cáceres David. Ballesteros, Marita. Manito Ballestero, sí, ahí te ponemos presente, manito, ¿sí? Ya se Gracias. puede desconectar y mucha suerte en el Adiós. examen que vaya a rendir ahora. Gracias. Bien, Cáceres también. Barrio Nuevo presente, profe. Barrio Nuevo ya tiene presente, ¿no? Ya se puede desconectar tranquilo, ¿sí? Bueno, Y Sofi profe, Delgado también, ¿sí? nos vemos, Ya le profe. paso mucha suerte en el examen, ya le paso por WhatsApp los ejercicios. Nos vemos Gracias. si Dios quiere. Que anden bien, hasta luego.